Señores, la economía lo es todo. Siempre está ese dicho de que es la economía, estúpido. Bueno, eh, nos acompaña nueva vez el economista Israel Abreu y vamos a hablar, señores, de temas muy de actualidad y muy interesantes. Usted no puede moverse de ahí. Y vamos a empezar, Israel, de inmediato con lo más reciente que acaba de hacer el presidente Abinader, que es mediante el decreto 517-25, declaró de emergencia nacional las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras destinadas a incrementar la capacidad de generación eléctrica y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional interconectado. Yo creo que ya está más que demostrado que se trata de una estrategia de este gobierno disfrazar el asunto de mediocridad, de falta de planificación, para dejar que se deterioren las instituciones públicas, los servicios, la obra pública, y de inmediato, vaina de emergencia, meter cuarto y privatizar el asunto. ¿Cómo tú ves esta nueva medida del presidente Abinader y cómo ves esta crisis del sector eléctrico tan pronunciada en las últimas semanas? Mira, ese documento que emitió la Presidencia de la República, ese decreto, yo creo que a mi modo de ver, y para muchos dominicanos que están viendo y que van a ver este programa, es un reconocimiento, lamentablemente, a la ineficiencia y a la ineficacia. Y pudiéramos retratarlo en una frase que los dominicanos esbozamos siempre, que es, le cogió lo tarde. Le cogió lo tarde porque 5 años después de 2 periodos consecutivos de 8 años, y ya pasaron 5, es que él se da cuenta que alguien se sienta y le dice, mira, debemos real y efectivamente planificar la situación del sistema eléctrico. Y si hacemos una retrospectiva, la primera es el reconocimiento del mismo Luis Abinader al 4º año de gobierno, donde dijo que su gobierno no había invertido un solo dólar en las redes de infraestructura eléctrica. Yo espero que ustedes lo recuerden eso. Claro que y sí. que me está viendo. Y anterior a eso, entonces, gana Luis Abinader en el 2020 y ya para mediados del 2021 hubo que declarar de emergencia la compra de carbón para Punta Catalina. ¿Tú sabes por qué? Porque alguien no planificó, ¿verdad?, el combustible, en este caso carbón, que se iba a consumir para mantener operando Punta Catalina. Esos hechos en su conjunto, ¿verdad?, suman el resultado de ese decreto, es decir, la incapacidad, la ineficiencia y la ineficacia al frente de la cosa pública. Y de manera específica, entonces, algo tan importante como la energía eléctrica. No hay desarrollo sin energía. La tendencia es, ya sea energía a través de carbón o de gas natural o energías verdes, renovables, ¿verdad? La tendencia es que el ser humano va a consumir más energía en la medida en que ese país se desarrolla económicamente más, por así decirlo. El hecho es que además de la incapacidad y la ineficiencia, tú poner en las manos de ejecutivos, en este caso, en el caso de Celso Marrancini de manera específica, que no ha podido resolver nada en los ya casi 2 años que va a tener al frente del sistema eléctrico dominicano, ¿verdad? ¿Qué nos garantiza a nosotros que en alguna medida nos lo va a resolver? El problema era que él tenía las manos atadas para poder tener los recursos e invertir en las infraestructuras eléctricas que fuese necesario o que debían haber sido planificadas. No, eso no nos va a garantizar nada. Ese decreto debió en su momento ser el resultado de una correcta planificación y organización del sistema eléctrico dominicano, no hoy, sino en el 2020 cuando él ganó. Porque fueron ellos quienes acabaron con Punta Catalina y hoy, ¿verdad?, es el non plus ultra de la gestión de otro gobierno, porque han terminado reivindicando a Danilo Medina y a Punta Catalina. ¿Verdad? Nunca tuve diferencia con Punta Catalina. Cuando se habló de Punta Catalina dije que si Danilo Medina lo lograba, se podía eternizar en el poder. No obstante, lo sacaron y eso es así. Entonces, le pasa el tiempo a Luis Abinader y mira, eso si lo catalogáramos como un recurso popular,
como un estratagema en el arte de la guerra, es una de las más bajas jugadas que políticamente se puede hacer contra un pueblo. Contra un pueblo porque no son los cuartos de él. No obstante, mira, los intereses y las distorsiones en las decisiones que toma este gobierno son tan desacertadas que ojalá y todo el que nos está viendo tenga la posibilidad de acceder a un recurso tecnológico y ponga que China dispuso de 600 millones de dólares en el año 2018 para el sistema eléctrico dominicano. ¿Cómo va a ser? ¿Y por qué Luis Abinader no ha ejecutado eso? Por intereses espurios. Porque yo te voy a decir algo, China es una realidad. No hay actividad humana en este momento, desde el punto de vista del consumo de bienes y servicios, que en el escenario más bajo no haya un componente chino en mínimo un 20%. Todos los chinos son una realidad, tú sabes. Y hay que aceptarlo como tal. El maltrato ha sido tal a los chinos de manera específica que nosotros hemos perdido desde el acuerdo con China hasta la fecha todo ese tiempo en virtud de beneficiar a la sociedad dominicana. Número uno, en lo que representa el consumo de los bienes y servicios de origen chino. Tengo mis diferencias desde el punto de vista de la seguridad con el gobierno chino, con el gobierno popular chino. Sin embargo, reconozco sus virtudes. Es el caso de Perú, que su PIB se disparó casi en un 2 o un 3% con la construcción de uno de los puertos más modernos del mundo. Y es el caso de Colón también en Panamá, ¿verdad? Y la ruta de la seda. ¿Ustedes no creen que nosotros debemos, desde el punto de vista económico y de nuestros intereses? Porque hay una frase de Nayib Bukele que dice que no hay que hacer lo que ellos dicen, sino lo que ellos hacen. Esa es una frase de una almirante norteamericana, Hope se llama. Y cuando tú haces lo que ellos hacen, no lo que ellos dicen, tú priorizas en tus intereses. Entonces a nosotros nos convenía esa alianza con China. Nosotros pudimos haber sido la fábrica de toda la América Latina y gran parte de América del Norte, desde aquí, desde República Dominicana. Se pudo haber desarrollado una zona franca como la era Shenzhen en China, en toda la franja fronteriza, que eso es lo que se necesita en República Dominicana para resolver el tema haitiano, que yo sé que ustedes le dan mucho seguimiento. Ahora, si tú no provocas, tanto en la frontera dominicana como en la haitiana, ¿verdad?, un mecanismo de producción, eso no va a cambiar. Y al tiempo convertir a República Dominicana. Tú sabes, el puerto de Nueva York, ¿a qué distancia está de aquí? En barco, a 7 días. Todos los otros puertos, desde Argentina, Colombia y Venezuela, Costa Rica y Panamá, a 5 días en barco. Real, efectivamente, nosotros tenemos el tiempo que tiene este gobierno en el poder de atraso en materia económica. Y llamar la atención inclusive hasta del amigo Eduardo San Lobatón, que los otros días hizo un bulto con Amazon, que al final terminó siendo una gran mentira. Wow. Tú sabes, hace años que nosotros debimos convertirnos en el hub de las Américas, pero no solamente para logística, servicio y almacenamiento, sino también para construir e inclusive aprovechar también todo lo que representa esa transferencia tecnológica en el proceso de fabricación desde el punto de vista de las necesidades que tiene toda la región. ¿Por qué aquí no se podían estar ensamblando, por ejemplo, BYD, que es uno de los carros eléctricos más vendidos del mundo? ¿Por qué? Más vendido. Le pasó a Tesla. Entonces, ¿por qué nos mantenemos circunscritos a intereses que no necesariamente responden a lo que el dominicano real y efectivamente quiere? Por eso esa frase ha cobrado tanta vigencia. No hacer lo que ellos dicen, sino lo que ellos hacen. Entonces, para que tú tengas una idea, hasta esta fecha, en donde yo creo que el gobierno de Luis Abinader retrata en ese decreto el nivel de ineptitud, de ineficacia e ineficiencia de todos los funcionarios al frente del sector eléctrico, sin excepción. Porque el que genera energía y la genera desde el punto de vista privado, su objetivo ulterior es maximizar utilidades por los medios que sean. Ese es el principio básico de toda actividad onerosa, o sea, que persiga beneficio. Podemos criticarlo y hacer lo que sea, pero mientras haya la necesidad de esa energía eléctrica que sea cara y contaminante, nosotros la vamos a estar consumiendo porque eso es lo que hay. De hecho, aquí hay mucha gente ahora mismo que están poniendo una planta de gasoil en el patio de su casa. Es probable que aquí haya una planta de gasoil que esté prendiendo. Entonces estamos haciendo 2 daños.
Porque si no hay luz de Punta Catalina, que es lo más cercano a Lozano, o de las eólicas o de las fotovoltaicas que hagan, ¿qué ustedes van a hacer? ¿Se van a hacer sin energía eléctrica? No, tiene que tirar para adelante. Van a aprender, no la prenden de full oil porque tal vez no la venden en baja escala. Entonces, todas esas variables se conjugan en la situación que se está dando en República Dominicana. Nosotros ni los expertos hemos evaluado desde el punto de vista económico el daño medioambiental que se está causando aquí en la ciudad de Santo Domingo cada vez que hay un apagón. Porque, ¿qué tú crees? ¿Cómo que se va a generar esa energía eléctrica? Para que ustedes tengan una idea. Entonces, ese decreto, y quiero ser reiterativo en eso, es un reconocimiento a la ineptitud al frente de la cosa pública. ¿Tú sabes lo que pasar de un 23, un 24% en el déficit eléctrico a casi un 40% en la actualidad? Con tendencia a crecer, porque además, vuelvo y te repito, ya don Celso Marrancini, con el respeto que me merece o que me merecía, ya dirigió en el gobierno de Leonel Fernández el sector eléctrico en su totalidad. Y salió por la puerta de atrás. Y no resolvió nada. Él resolvió un problemita que tenía con una factura ahí, según Nuria, que salió sin esa deuda de ahí. Eso fue lo único. Pero República Dominicana siguió sumido en el mismo problema que tiene. Y eso afecta todas las actividades humanas en República Dominicana. Todas sin excepción. Ya sea tu actividad natural, tu vida en sociedad, número uno, y segundo, tu vida productiva. En el mejor de los casos, el que pueda asumir tener una planta eléctrica encendida, a ese le va bien. No obstante, a mí no me ha bajado la factura y la energía eléctrica se sigue yendo igual o más. Y a mí no me va. Yo puedo mostrar el histórico de mis facturas eléctricas y en este momento estoy pagando más que nunca en los últimos 5 años. Y estoy cargando con los apagones y el pago extraordinario del gasoil que consume mi planta. Entonces, eso es bueno que la gente lo vea y lo coja con pinzas, porque ese es un reconocimiento a su propia ineptitud. Y exhorto también a cada dominicano, ¿verdad?, que le dé seguimiento por los medios que tenga a cada decisión que se toma de manera extraordinaria en ocasión de un decreto que declara de emergencia un sistema que ellos mismos dañaron. Pero yo digo que es una estrategia, Israel, porque no es solamente con el tema del sector eléctrico, que es lo más sensible, pero pasó con algo muy grave, que es el sistema semafórico. Mira, Edwin, y ese atentado que hubo, ¿verdad? Pero Edwin, en el 2024, mi hermano. ¿Y qué hubo? Otro decreto también de emergencia declarando estos temas de la red semafórica, del Intran. Yo voy a traducir lo que tú estás diciendo y por favor desmiénteme. Tú lo que me estás diciendo a mí y a la gente que nos está viendo es que Luis Abinader, ¿verdad?, y los funcionarios del sector eléctrico dijeron, vamos a hacerlo mal, ganamos el 2020, miren, vamos a hacer la primera reunión. Maracayo, tú vas a dirigir la distribuidora, crea un consejo, y tú vas a manejar la generadora. Vamos a hacerlo mal. Que en 5 años, entonces yo le voy a dar un decreto, después que deterioremos el sistema, eso es lo que tú estás diciendo. Claro, no, y eso es lo que estoy diciendo, pero claro, pasó algo antes. Y en 5 años yo le voy a repartir el bizcocho para que ustedes lo repartan como quieran. Pasó algo antes. Recuerda que estuvo Canario administrando Punta Catalina y los otros días dijo, esto es un desastre. Él mismo dijo, esto es un desastre y me hicieron saltar porque quizás quería hacerlo bien. Entonces, cuando hacen saltar a Canario es que entra en escena. ¿Quién más? Celso Marrancini, al frente de Punta Catalina, y ha derivado en este desastre. Pero es que está en todo, Israel, es que está en toda la obra. Oye, no están haciendo obra pública. Este es el gobierno que, de acuerdo a unas investigaciones que hizo la respetada economista, que la respetamos mucho y la estimamos, Mercedes Carrasco, no tiene inversión en obra pública desde la era de Trujillo, que menor inversión en obra pública tiene. O sea, yo no tengo ninguna duda de que es una estrategia lo que tiene esta gente. Sea, ellos se sentaron, vamos a hacerlo mal. Ni planificando hacerlo mal le queda tan bien. Vamos a desguazar esta vaina, que es diferente. Vamos a desguazar este Estado para hacer lo que quiero, una república fideicomisaria dominicana. Eso es lo que yo creo. Yo creo que lo hemos hablado aquí, Maracayo y yo, hasta el hartazo. Es descabellado
Sin embargo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que si ellos hubiesen sentado a planificar, ¿verdad?, a destruir el sistema eléctrico dominicano, no le hubiese quedado tan bien como hasta ahora podemos comprobar. Oye, Israel, vamos. Antes de, porque hay que hablar de lo de la planta esta de Manzanillo, porque el gobierno la ha anunciado con bombos y platillos, y yo estoy seguro que muchas personas, por la forma en que se ha promocionado, La ha anunciado como más barata y como más eficiente que Punta Catalina. No, y o sea, lo que va a salir de ahí. y yo sé que muchas personas se han confundido y han dicho, bueno, esto parece que es una obra estatal, por la forma en que la anuncian, ¿no? Háblanos de eso. Mira, lo primero es que ese proyecto se ha inaugurado como 2 o 3 veces ya, para que ustedes sepan. Ya anunciado ahí. Sí. Y inclusive el presidente creo que ha dado varios picazos en eso. Entonces, lo primero es que no es estatal. Eso fue una licitación pública internacional que se ganó localmente. El hecho es que, dada la ineficiencia del mismo gobierno, porque alguien tiene que financiar eso, y las burocracias que se han creado alrededor de todos los proyectos que se inician en República Dominicana, todos sin excepción, este es uno más, porque al final tú tienes que priorizar. ¿Qué nivel de urgencia yo tengo al respecto de que se construya una planta generadora de energía eléctrica? Tú eres que marca el rumbo de eso. E inclusive, en virtud de esa necesidad, yo pongo mis recursos a disposición de ese proyecto. Porque desde el primer bloque se pone en tierra o pilotillo en el mar, en una planta como esa, se requiere el seguimiento continuo y la autorización del gobierno en todos esos detalles. Cosa que lamentablemente no existe en este gobierno, salvo que no sea una traba o una búsqueda de por medio. Tú puedes estar seguro que si nosotros ocultamos en el seguimiento que debió tener esa planta eléctrica, que se suponía estar lista 2 años después del inicio de esa obra, y este gobierno ya va a cumplir 5 años, y es muy probable que no se termine, para que tú tengas una idea, porque al final tampoco veo un plan relacionado con ese decreto de emergencia en donde se incluya la priorización de esa planta eléctrica, por ejemplo, que viene a fortalecer la base de la generación eléctrica, esa energía en caliente que se necesita producir en momentos determinados, que por la función del sistema fotovoltaico y eólico, eólico sí, puede variar en la producción de energía eléctrica. Se necesita una energía base, que tú controles la producción. Ese es el caso de Montecristi, cuando esté terminada, y es el caso de Punta Catalina. Pero lamentablemente, vuelvo y te repito, esa concesión es muy probable que en el camino cambie de dueño en virtud de los intereses que han rodeado la conclusión real y efectiva de ese proyecto. Porque no crea que aunque aparenta ser, y es el caso también de muchos proyectos que han sido financiados por el gobierno y que se han anunciado como inversión extranjera, como fideicomiso público-privado, son todos una gran mentira. Han sido financiados con recursos que indirectamente son del dominicano. Y es el caso de todos los proyectos que financió el Banco de Reserva en manos de Samuel Pereira, inclusive beneficiando a beneficiarios directos, a familiares directos de él, de Samuel Pereira, como de otros funcionarios del mismo banco. Ese es el caso específico. Y también, entonces, vuelvo y te repito, en el caso de Montecristi, ese proyecto no se ha podido terminar por la falta de seguimiento de las autoridades que suponen agenciar y diligenciar que ese proyecto se concluya. Lo contrario de lo que pasó en Punta Catalina. Todo lo contrario. En Punta Catalina se designó un equipo para trabajar eso, donde se planificó y se organizó, que podamos tener todas las diferencias del mundo en cuanto a los presupuestos que hubieran o cómo se manejaron, a los técnicos que se designaron, a las auditorías y todo eso. Pero finalmente se concluyó, pese a las trabas que pusieron los mismos PRMistas en el gobierno, desde José Ignacio Paliza cuando era diputado y Farideh Raful, ¿verdad?, cuando fue diputada también. David Collado también, que formó parte del Congreso en ese momento de manera específica, hasta finales del gobierno de Danilo Medina, cuando se concluyó la planta de Punta Catalina. Entonces, yo me sorprendo cómo tú hilvanas la idea, Edwin, de que
de que pareciese que se sentaron a planificar hacerlo mal en el sector eléctrico. No, yo tengo ninguna duda de eso. Israel, vamos a hablar del alza del dólar. Yo estoy en un grupo donde hay PRMistas y gente hasta del Círculo Rojo de Luis Abinader y justifican lo siguiente: es que el dólar aumenta generalmente en esta época del año porque los empresarios, las tiendas, ellos hacen las compras ahora, acaparan para que, ¿verdad? Porque viene diciembre. Y que en diciembre ya la vaina se estabiliza y el dólar baja. ¿Qué tú tienes que decir al respecto? Porque es que está alto como nunca. Mira, vamos a analizar las diferentes variables macroeconómicas, porque ya mucha gente habrá tenido la oportunidad de ver las declaraciones del ministro de Hacienda, del Banco Central y de Alejandro Fernández, la superintendencia, y quizás de la Asociación de Bancos en representación de los bancos que participaron. Sí, Magín dijo que todo está bien, que el turismo sigue su factura altísima, las remesas siguen altas, que todo va viento en popa. Entonces, en el orden de lo que dice Magín, ¿verdad? Uh-huh. Y estamos hablando de que los números están bien. Eso es una cosa. Eso es real y efectivamente cierto. Uh-huh. Tú no puedes decir que tienes 14 mil millones de pesos en reserva, de dólares en reservas, y no tenerlo. Pues eso está ahí. Eso está o en cuentas de bancos locales, privados, o en la misma bóveda del Banco Central. Eso es importante que la gente lo sepa, número uno. Número dos, tú tampoco puedes distorsionar los números de las remesas porque también se registran electrónicamente. Okay. Número dos. Número tres, tampoco puedes distorsionar la inversión extranjera directa. Es más, tú no puedes ni siquiera distorsionar el dinero del lavado. Oigan, para que ustedes sepan, ¿eh? Porque al final esos cuartos llegan, en una funda, en un barco, lo tiran de un avión, vienen en un furgón escondido, en un motor de un carro, como tú quieras, o lo traen en los bolsillos. Porque al final, cuando esos dólares se cambian a pesos, llegan al sistema y el banco los registra. Uh-huh. Y de hecho, en nuestra balanza de pago se registra. Se llama errores y omisiones. Ese dinero que no cuadra, por ahí se va. No obstante, también se tomó dinero en divisas para compensar la diferencia que pudiera haber en nuestra cuenta corriente y nuestra cuenta de capital. La cuenta corriente maneja lo que son las diferencias entre importaciones y exportaciones, y la cuenta de capital, si se mueve algo de patrimonio, el Estado compra algo fuera o lo vende, o si recibe algún dividendo por algo, cualquier cosa de esa. Eso es bueno que la gente lo sepa. Entonces, todas esas variables, inversión extranjera directa, el turismo, que aunque son estimaciones más lejanas de la verdad que cercanas, eso también es importante que la gente lo sepa. Aquí del turismo solamente llega lo que se consume en suministros, es decir, comida, la factura eléctrica, la nómina. La inmensa mayoría de ese dinero se queda afuera, porque la gente lo paga afuera. Y aquí hay una estimación de lo que cuesta una habitación. Eso es importante también. No obstante, los números no están mal. Tuvieron superior al año pasado, ¿verdad? Esos son relativamente las principales variables. El oro, para que ustedes sepan, subió. Eso nos beneficia desde el punto de vista de la exportación, aunque pudiéramos cuestionar si esos dólares llegan a República Dominicana. Es el tema. No obstante, hay un dinero que llega por concepto de impuestos que se puede cobrar en dólares. Y las exportaciones también se manejaron, cayeron, entraron bien. Todo eso es economía nacional, para que tengan otra cosa clara. Eso no tiene nada que ver con el gobierno. El gobierno no tiene ningún mérito. El único mérito que puede tener un gobierno en la economía nacional es agregarle o restarle valor, ¿verdad? Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con Magín. Ahora, ¿cuál es el problema? Que son variables, como diríamos en estrategia, del macroambiente. ¿Y cuáles son esas dos variables? Que en este momento se están dando. Número uno, una crisis de confianza en relación a quien administra los recursos públicos. Número Por uno. eso impacta el dólar. Sin estrés. Y eso, cuando en el sector financiero, y sobre todo cuando se administran estos presupuestos, en donde todo está bien hoy, pero mañana tengo que reconocer, como es el caso de la modificación a la ley 8024 del presupuesto de 2025, que todo estaba bien. Si ustedes ven las 80 semanales que he hecho, no, este país está bien, aquí la cosa está bien, pero necesitamos una reforma fiscal. Y ahora necesitamos una reforma a la ley de presupuesto porque las cosas no están bien. Y lo dice el documento. Entonces tú te das cuenta, tú empiezas a dudar y tú dices, ven acá, pero espérate, ¿y qué yo voy a hacer con mi cuarto aquí en pesos?
lo empiezo a cambiar en dólares y se da la otra variable. Yo no lo dejo en el sistema localmente. Tú lo sacas. Pero ven acá, o lo tengo en una caja de zapatos, en mi casa, bajo el colchón, o trato de llevármelo fuera del país, por los medios que sean. Entonces, es muy probable que haya habido una demanda masiva de dólares en virtud de la credibilidad de quien administra la cosa pública. Ese uno. Y ahora hay otro que es de carácter operativo. Imagínate el siguiente escenario. Tú ganaste el gobierno hoy y vamos a circunscribirnos a la familia para poner un ejemplo que pueda ser más comprensible. Y tú eres el que administra tu familia y por otro lado tú eres el que administra el gobierno. Y te instalaste hoy. Y tú decides priorizar en gastos que no te van a agregar valor desde el punto de vista patrimonial. Número uno, o sea, incrementar tu patrimonio, que es el equivalente a la inversión en infraestructura, ¿verdad? Número uno. Y número dos, también descuidaste la inversión relacionada con tu capital humano, que es la educación, lo que te va a permitir en algún momento de la vida dejar de pedir el pescado, sino pescarlo. Ese eres tú como familia y ese eres tú como el gobierno. El resultado de eso, 5 años después, es que tú te mantuviste, en el caso del gobierno, teniendo gastos corrientes por encima de tus recaudaciones. ¿En qué se traduce eso en la familia? Bueno, que tú vas a tener hijos mal educados, ¿verdad? Y tampoco vas a haber visto pagar tu casa o tener casa, pagar tu carro o tener un carro. Y por el que empecé, tener una familia mal educada 5 años después. Eso es exactamente lo que ha pasado con este gobierno en ocasión del dólar. ¿Y qué resulta de eso entonces? Que tú creaste la cultura en tus hijos de que había que priorizar en esos gastos que no son importantes. Eso fue en tus hijos, porque tú le dabas todo el dinero para que se tirara para arriba. Tú a ninguno le dijiste, mira, de tu mesada tú podías ahorrar $1 y invertirlo, ¿verdad? Eso mismo pasó en el gobierno. ¿Y qué pasa cuando el gasto corriente de un gobierno, que ahí tengo que hacer énfasis cuando dije que un gobierno puede influenciar positiva o negativamente la economía de un país? Entonces ese gasto corriente, cada vez que tú le das a este grupo de vagos que tiene este gobierno nombrado o pensionado, este grupo de vagos, lo digo de manera responsable, que muchos no se ganaron esa pensión y otros no trabajan, tú le pones un dinero en la mano, 100, 150 todos los meses, ese dinero sale a gastar dólares, a comprar dólares, a buscar dólares a la economía. Entonces, ¿qué resulta de eso? Que nosotros los que trabajamos y pagamos impuestos, tenemos que pagar el costo de eso a través de la prima cambiaria. Eso es lo que está pasando en República Dominicana. La irresponsabilidad en el manejo del gasto público, ¿verdad? Porque si ponte en el caso de la familia, tú hubieses invertido ese dinero de manera adecuada, lo hubieses ahorrado o invertido o adquirido una casa. Ese bien, ese ahorro, esa inversión hubiese producido dinero para tú poder asumir tus responsabilidades en el futuro y generar riqueza además. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú lo gastas en cosas totalmente innecesarias, tú sigues siendo pobre y le genera una presión adicional a la economía. Eso es lo que pasa cuando tú mantienes esa política económica en un gobierno de alto endeudamiento, ¿verdad? Y gasto corriente por encima de los ingresos corrientes que tiene un gobierno. Y a eso yo no le estoy sumando que a mis amigos del PRM que se lo sumen, que nosotros tenemos que buscar unos cuartos todos los meses para pagar los intereses de la deuda en dólares. Entonces, lamentablemente, terminamos, ¿verdad?, tras la cola del ratón. Un gobierno que definitivamente, tengo que citar a un profesor, en el mundo existen estúpidos decidiendo, o hay decisiones estúpidas que son decididas por personas inadecuadas. Entonces, cuando tú ves ese manejo, que es la realidad que está viviendo República Dominicana, no tienes otra alternativa que entonces convocar a las fuerzas públicas y ver cómo tú de alguna forma le asignas la responsabilidad del manejo de la cosa pública a otros, que es lo que está tratando de hacer el gobierno. Entonces, otra variable que es sumamente importante al respecto de la especulación en el dólar, porque creo que es especulación, no obstante los datos que te acabo de dar. Tú tienes una diferencia entre la tasa en la que a ti te pagan el dólar
y en la que tú la compras, ¿verdad? Precio de compra y precio de venta, que está en alrededor de 200 puntos básicos. Estamos hablando de 2 pesos. Tú vas con $1 al banco y el banco te lo va a pagar 61. Ahora, si tú quieres comprar $1, te lo vende con limitaciones, 3 o 4 pesos por encima. Ese margen es demasiado amplio. Eso te habla en sentido general del nivel de riesgo que el banco estima que hay en el sistema financiero dominicano. ¿Me hago entender? Claro que sí. ¿Qué es lo que tú dices? Mira, en virtud de todas estas variables que yo no controlo, óyeme bien lo que están haciendo los bancos, eso está ahí, porque eso también es un síntoma de desconfianza en la economía nacional y en virtud de las decisiones que toman los gobiernos. Entonces, ¿qué dicen los bancos? Mira, como yo no tengo certeza de lo que pueda pasar mañana con el dólar, no obstante, todas las variables macroeconómicas están controladas, están relativamente bien, tenemos una inflación controlada, está entrando la divisa, pero aún así el dólar sigue subiendo, yo no puedo mañana darme el lujo del dinero de los ahorrantes o los inversionistas, correrme el riesgo de perder dinero en los procesos de cambio de divisa. Entonces, yo me voy a cubrir con un alto porcentaje. Si ese porcentaje se pone en riesgo mañana y me veo obligado a perder dinero en ese intercambio de divisa, pues ya yo tengo una provisión hecha porque me cubrí previo a la situación que se prevé, porque se prevé una situación. Entonces, este tema hay que controlarlo. Y en el caso específico de quienes esgrimen el argumento de que para septiembre, agosto, septiembre y octubre son 3 meses de acopio de divisa para los importadores, eso es cierto. Pero históricamente, y aquí citar a Ray Dalio, el economista norteamericano, estudien la historia. El comportamiento nunca ha sido de más de 50 centavos, el equivalente a 50 puntos básicos en la prima de cambio, el aumento. En el peor de los casos. Estamos claros, hay que hacer una excepción, que son los años de Hipólito Mejía, la locura. Exacto. Entonces, pero fuera de ahí, los 8 años de Leonel, los 8 años de Danilo, ¿verdad? Y parte de los años de inclusive el mismo Luis Abinader, en esos meses, entre agosto, septiembre y octubre, son 50 puntos básicos que sube, el equivalente a 50 centavos para que la gente entienda, 50, 60 centavos a lo sumo. Pero ahora no. Nosotros tuvimos un pico en la volatilidad del dólar entre enero y abril, que hubo que tomar decisiones drásticas, las que no nos agregan valor tampoco desde el punto de vista de la inversión extranjera directa. Cuando tú ves esa volatilidad en los gráficos del comportamiento de la divisa, tú como inversionista dices, espérate, algo está pasando ahí, ¿verdad? Y ahora nos estamos viendo obligados nuevamente a intervenir la prima de cambio. Entonces, hay una situación que se está saliendo de control, pese a esas variables que tú citabas, Maracayo, que Magín establecía. Que todo está bien. Que todo está bien. Que hay entrada de divisa suficiente. Así es, desde el punto de vista financiero, aquí ha entrado la cantidad de divisa que demanda nuestra economía. Entonces hay una crisis de confianza. Hay una crisis de confianza, evidentemente, y se está evidenciando que esa política económica del gobierno de gastar por encima de lo que le ingresa, que no es nada conservadora, irresponsable, tú sabes, y totalmente antieconómica, pues yo estoy seguro que el que maneje su patrimonio así, tú sabes, yo creo que Luis Abinader no tuviera 70 millones de dólares en paraísos fiscales si manejara sus finanzas. Sí. Entonces, y que lo tiene cubierto, pero no lo tiene aquí, esos cuartos. Claro. Bueno, el hecho... Pero es cierto que el dólar ha experimentado una baja histórica en los últimos 50 años, ahora, actualmente, a nivel mundial. No. Mira. Vamos a ver. Mira, yo me voy a referir a República Dominicana. Desde el punto de vista de la historia de República Dominicana, la baja más pronunciada que se ha tenido fue en la transición de Hipólito Mejía a Leonel Fernández. No, yo hablo del dólar a nivel mundial. No, estamos claros. Lo que pasa es que tengo que circunscribirme a República Dominicana. Porque nosotros, el tema de la importancia en nuestra economía es por el peso que tiene.
nosotros lo que recibimos es dólares, tanto por remesa, por inversión extranjera directa, pudo haber sido euro. No obstante, la economía norteamericana en este momento, y de manera específica los bonos del Tesoro, están pagando 4.75%. ¿Qué implica eso? Que cuando tú vas a tomar la decisión de invertir en un país o en otro, esa es la referencia que tú tienes. En República Dominicana se está pagando en el mejor de los casos, un 6, un 7% en dólares, ¿verdad? Y a eso hay que sumarle el riesgo país, la inflación, todo eso. Entonces, ¿qué resulta de eso? Que los inversionistas, los tenedores de divisa, de dólares, de riqueza para invertir, dicen, no, espérate, yo voy a coger para República Dominicana, un país tercermundista, a llevar mi patrimonio. No. O tú me ofreces un buen pedazo del pastel o me quedo mi cuarto aquí en Estados Unidos sin estrés. Entonces, el dólar está viviendo todo lo contrario, una relativa apreciación. ¿Y por qué? Porque a pesar de las diferencias que nosotros tenemos con Estados Unidos, las presiones que ha hecho Donald Trump al respecto de la economía norteamericana, la presión con las importaciones y todo eso ha equilibrado en alguna medida la balanza de pago norteamericana. Eso es economía nacional de los Estados Unidos. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué resulta de eso? Que también Estados Unidos, a pesar de las diferencias que tiene con la Reserva Federal, con la Fed, tú sabes, haya apreciado su moneda en función a que no necesita emitir esa cantidad de inorgánico, ni de papeles comerciales, bonos del Tesoro, para poder equilibrar la balanza de pago. Porque cuando tú tienes una balanza de pago deficitaria, en el caso de Estados Unidos, obviamente ellos tienen la maquinita de imprimir dólares, pero alguien tiene que pagar los intereses de esos dólares que van a la calle. Y recuerden que tiene que motivar el consumo, que ya está comprobado que tiene que haber un equilibrio entre el consumo y la producción. Entonces, ¿qué resulta de eso? Que es todo lo contrario, no que sea depreciado. En países como los nuestros se ha apreciado. Y en el caso de ellos, su economía ha reducido la demanda de financiamiento de su economía, de su producción. Tú sabes, eso es en el caso de República Dominicana y obviamente de otras naciones también. Porque yo te voy a decir algo. Cuando tú cedes ante la presión de un arancel, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Eso es un reconocimiento al peso específico de tu economía en la mía. Automáticamente eso genera una apreciación de mi moneda, al tiempo de reconocer que ellos son los que tienen la máquina. ¿Tú me entiendes? Y que ese poder se lo hemos dado todas las economías que trabajamos alrededor de los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que está pasando ahora mismo. Obviamente, incide ahora. En República Dominicana estamos en el punto, ¿verdad?, de la paradoja de Parkinson, que quien gobierna tiene las manos atadas porque si expande la economía, pues acuérdense que estamos en una ligera recesión, ¿verdad? Tú dices, oigan bien, bajen la tasa de interés, vamos a bajar la tasa de política monetaria y vamos a expandir la economía. Esos cuartos van a salir a buscar dólares otra vez. Claro. Y eso va a ser inflacionario nuevamente. Entonces va a haber que volver a recoger. Y eso es una locura. Entonces, yo te voy a decir algo. A mí me gustaría, que es difícil que pase, porque tú hilvanar los intereses de 23 ministros, 200 y pico de directores generales que tienen presupuesto, 7, 8 instituciones que son descentralizadas, que gastando dinero a diestra y siniestra, y someterlos a disciplina fiscal, no al relajo que tienen los funcionarios de este gobierno al respecto del manejo de la cosa pública. Tú sabes, es prácticamente imposible hilvanar todos los intereses. Si no han podido en 5 años, ¿qué tú esperas en los próximos 3? Pero el traer a Magín, a pesar de las diferencias que pueda tener, yo creo que le puede agregar valor. Porque se han dado situaciones, ¿verdad? Ese solo hecho de que Magín reconociera que todas las variables macroeconómicas están relativamente controladas. Obviamente le echa un cubo de ñeca al gobierno, y escúsenme la palabra, la expresión, pero porque las otras 2 variables que quedan son una crisis de confianza, el reconocimiento de que la política económica está mal, una política de endeudamiento incorrecta y una política de gasto corriente por encima de eso, que él compareció ante el programa Enfoque Matinal del CDN
creo que fue el lunes. Y ahí Nelson Moreno, el director del Caribe, le dice, bueno, tú ahora, dijo en esa entrevista, mencionó el concepto espacio fiscal. Y dice él, pero espacio, ¿será que tú estás revistiendo la palabra reforma? O sea, lo estás revistiendo la palabra reforma en espacio. Y él básicamente admitió que se necesita una reforma fiscal, pero de inmediato dijo, pero hay que garantizar la paz social y que la paz social no se ve afectada por la reforma fiscal. O sea, él como técnico, y como todo indica es un buen técnico, no va a dejar de reconocer que se necesita una reforma fiscal. Y no es lo que quiere oír el gobierno, porque también sé de muchos dirigentes que están encojonados con eso. Mira, con Magín. Pero porque Magín dice, se necesita reforma fiscal. Es Sí, pero reforma Magín, fiscal no ha lo que sido, queremos. Magín ha manejado la comunicación muy mal con ese asunto de la reforma fiscal, porque él Dicen que un día dice que sí, otro es día que dice no que es no. comunicador, es que no es Pero comunicador, viejo. recuérdate, él muy bien dijo, no es tiempo para hablar de reforma fiscal, es tiempo de dinamizar la economía. Entonces ahora, en esta última entrevista, dice, Dijo eso. el gobierno tiene que Y hacer no, todo y no lo que dijo tiene que reforma, hacer. dijo espacio. Miren, Entonces, una pregunta, ok. para que me traduzca lo que Magín ha dicho a la población, lo traduzca a nuestra audiencia, cuando él dice, bueno, no se preocupen que hay ingresos no recurrentes, con eso resolvemos. ¿Qué es lo que él quiere decir con eso? mira, Ingresos no recurrentes. anótame eso ahí, ingreso no recurrente. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad para explicar lo del tema de la reforma fiscal. Vamos a ver. Porque, ¿por qué en los oídos de algunos retumban la palabra reforma fiscal? Porque en el momento que eso se empiece a hablar, ¿verdad? Yo soy uno que me voy a parar todos los días a las 10 de la mañana ahí abajo en el lobby de este edificio para venir aquí a decirle a la gente lo que es. Lo que implica una reforma fiscal, ¿verdad? En la generalidad de su concepto es que se revise tanto la política de ingresos, es decir, la política recaudatoria, es decir, impuestos. Número 2, la política de gastos, gasto corriente o gasto de capital. Y número 3, la política de endeudamiento. ¿Para qué tomo el dinero prestado? ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, ¿qué resulta? Que cuando Magín establece en esa entrevista, para quienes leemos entre líneas, él está hablando de espacio fiscal, es decir, un aumento de los ingresos, lo que significa que en el vocabulario de ellos venden el término de reforma fiscal cuando se trata de una reforma tributaria. Yo creo que hay que llamar la atención de los ciudadanos que ven este programa para que cualquier intento de reforma fiscal sea tendente únicamente a la revisión de la política de endeudamiento, es decir, que aquí no se esté cogiendo dinero prestado para malgastar, número 1, y número 2, entonces, disciplinar el gasto del gobierno. Es decir, que bajo ningún concepto, ningún gobierno, no solamente este, gaste más de los ingresos corrientes, ¿verdad?, que de sus gastos corrientes. Oigan bien, nunca ningún gobierno, no solamente esto, gaste más de lo que le ingresa por concepto de recaudaciones. Bajo ningún concepto, vuelvo y reitero, no este gobierno, ninguno. Y aquí entonces pasar a los ingresos no recurrentes. Si ustedes se fijan, yo he utilizado un término cuando hablo de política fiscal, que son los ingresos corrientes, que son los ingresos que provienen de las recaudaciones que el gobierno tiene y que nosotros pagamos cuando consumimos algo que tiene ITEVI, cuando consumimos algo que tiene selectivo al consumo, cuando nos retienen el impuesto sobre la renta si prestamos un servicio, cuando se lo pagamos a la Dirección General de Impuestos Internos y en general el que compra un carro cuando lo transfiere, el que compra una casa cuando lo transfiere, todos los impuestos que pagamos. Que eso es proyectado. Exactamente. Y es relativamente simple cuantificarlo, inclusive sabiendo los niveles de evasión que hay. Bueno, que es alrededor de un 15% del PIB. ¿Qué resulta entonces de eso? Que ese término de ingresos no recurrentes son el objeto de la modificación que recientemente se presentó al Congreso y que ya se aprobó por ambas cámaras. Ingresos no recurrentes. Ese es el concepto que se utilizó para el dinero que está en las arcas del Banco Central,
que son el resultado de los excedentes de presupuesto que no se consumieron en los años 2020, 2021, 22, 23 y 24. ¿Por qué no recurrentes? Porque ese es un ingreso extraordinario que es el resultado de la ineficiencia y la ineficacia de los funcionarios públicos. Explica. Aquí sí se pusieron todos de acuerdo. Ahí sí se pusieron todos de acuerdo. Los 23 ministros y los 200 y pico de directores generales, todo el que maneja presupuesto en el Estado. Dijeron, miren, vamos. Coño, tú dijiste una palabra ahorita que de verdad, y la voy a refrescar. Ni sentándose a planificarlo, lo hacen tan mal. Y ese que, firmado por Luis Abinader, también es un reconocimiento a la ineptitud. Ese documento registra en sus motivaciones que ese ingreso no recurrente, el cual Magín está pidiendo por ley que se le apruebe para utilizarse en ese año, es el resultado, oye bien, de dinero que se cobró o que se tomó prestado, en este caso se tomó prestado, para invertirlo en la gente o gastarlo o invertirlo en gasto de capital, número uno, y que los funcionarios públicos, que ahí cuando digo que se pusieron de acuerdo para hacerlo mal y le salió perfectamente mal, ¿verdad? No gastaron los presupuestos. Entonces se acumuló un dinero en el 2020, en el 2021, en el 2022 y en el 2023. ¿Esos son los 70,000 millones? Es el 1% del PIB. Pero para que tú veas el desorden de este gobierno, el desorden, una cosa increíble. En todos los años, a partir del 2020 hacia acá, se intentó reformar para fines tributarios, o sea, crear más impuestos durante todos los años que se intentaron introducir presupuestos o que se intentaron o que se introdujeron presupuestos al Congreso. Ustedes lo recuerdan eso. Y todo el tiempo ha habido una lucha. De hecho, la última reforma que le costó el puesto al señor Jochi Vicente, lo que ellos querían recaudar era un 1.5 del PIB, que eso es alrededor de 105 mil millones de pesos. Claro, que recuerdo que lo que se les recomendaba a los economistas, claro, decían, no, eso es oposición. Era, bueno, pero mira, La nómina. ven, sanea tu nómina pública y ahí tú vas a recuperar esos cuartos sin necesidad de una reforma. Reduce fiscal. las exenciones. Reduce exenciones. Reduce la evasión fiscal. Claro. Que todas son cosas que están Había actualmente. muchísimas cosas que tú Ahora- podías hacer sin llegar a Ahora yo me voy a cuadrar para decirte. ese proyecto. Y este grupo de estúpidos que tiene el gobierno en materia económica, el gabinete económico completo, un grupo de estúpidos, tenían un 1% del PIB en las cuentas del Banco de Reserva. Dinero que se cogió prestado para invertir y estaban pidiendo un 1.5. No son un grupo de estúpidos, por favor. A alguien que me diga, mira Israel, tú te has equivocado, no son unos estúpidos. Oye bien, el gabinete completo sin excepción, desde los órganos recaudadores hasta los 23 ministros y la cantidad de directores generales, todo el que maneja, oye bien, fueron ineficientes y salieron a pedir dinero sin necesitarlo. La verdad es que no están viendo la cara de pendejo a los dominicanos, mi hermano. Yo te voy a decir una vaina. Cuando tú me preguntaste eso, a mí me saltó algo en el corazón, mi hermano. Porque de verdad, cuando lo analizo, tú sabes, con la profesionalidad y el rigor financiero y económico que amerita ese planteamiento, oye, de verdad, es una cosa que me pone a sudar por dentro. Oye, bien, son un grupo de estúpidos. Todos los PRMistas o no, que están al frente del gabinete económico en su conjunto, son un grupo de idiotas. Y teníamos al frente del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Un estúpido en potencia. Tú sabes lo que es eso. Tú tenías ese dinero en el banco, un dinero que era de nosotros, que lo pagamos nosotros los dominicanos. Y en el caso de que no lo hayamos pagado, somos los responsables de pagarlo porque fue dinero prestado. Tú sabes lo que hacían, hermano. Tú tenías 1.000 millones para gastarlo y por estúpido que dijiste que iba a gastar 1.000 millones, nada más gastaste 900, te quedaron 100 millones. Esos 100 millones no pueden pasar para el presupuesto que viene porque lo perdemos. ¿Verdad? Lo juntan todo, firman una resolución y lo mandan para el Banco de Reserva porque donde no pueden estar en la cuenta única. Pero esos cuartos se cogían prestados para gastarse. Y también ese es el efecto en la economía ahora mismo de la desconfianza que hay en este gobierno al respecto del manejo del dólar. Tú ves, eso no se ha explicado en ningún programa porque de la noche a la mañana saltamos con que Magín Díaz vino con la varita mágica y dijo, no, vamos, 70,000 millones. Pero 70,000 millones, ¿de dónde? Pero sí. Lo de Baninter, ¿cuánto fue?
50 y pico. 55.000 millones. Y de repente este hombre salta con, no, vamos a 70.000 millones, pero ¿de dónde lo sacó? Y nadie explicó eso, como tú lo estás diciendo ahora. ¿Ah? Nadie lo explicó así. Pero la verdad es esa. Y es importante que la gente lo sepa. Por eso, quizá hay esta persecución contra las plataformas digitales. En cualquier momento le llega a ustedes una citación. Pero ya no nos metieron en un esquema. claro, ahí. ya. Imagínate. Ya somos veteranos de Parte playoff. de una red. Entonces, definitivamente, ese documento, ingresos no recurrentes, son un reconocimiento al grupo de estúpidos que rodea a Luis Abinader en materia económica. Estúpido. Decirle estúpido teniendo su dinero ahí. Cuidado si tenían otros planes, Israel. Obviamente, Cuidado. tú sabes, Claro. que ya eso implica que Jenny Berenice, bueno, haga su expertise, porque yo te voy a decir algo. Imagínate tú, ¿verdad? Yo administro tus recursos. Visualicémoslo eso en términos ordinarios, que es una transacción que se puede dar. Yo soy el financiero de tu empresa. Y yo te digo al año siguiente, mira, tenemos problemas de ingresos versus gastos. Y real y efectivamente se comprueba que es relativamente así. Pero cuando tú cierras el año, que me manda los estados financieros y que yo lo analizo, ¿verdad? Como dueño de la empresa, el financiero me manda los estados y yo veo, pero ven acá. Tú me hiciste coger un 3% del PIB, el equivalente a 350.000 millones de pesos prestados. Y yo tenía 70.000 en la cuenta de banco, pero tú me estás viendo la cara de pendejo. No están viendo la cara de pendejo los dominicanos. Tú sabes. Y Luis Abinader sale todos los lunes, que debo hacer una crítica a la oposición en sentido general. No es mi caso. Nadie dice nada, como un grupo de estúpidos y hablando mentiras y embuste toda la semana. Y le aplauden todo lo que dice. Y le aplauden. La Tú prensa ahora- aplaudiéndole al presidente. Ya, no, sí, ¿no? Y a veces cuando él lo ve tímido pide el aplauso. Sí, Un aplauso. él se queda callado ahí como... Ya, este resultado merece un aplauso. Él mismo se da su like. Yo creo que ojalá y la gente despierte. Y obviamente en estos casos, de manera específica, la gente tiene que darle seguimiento especial al robo que se va a armar en el negocio eléctrico en República Dominicana y a ese decreto que publicó Luis Abinader, a lo que está pasando con el dólar y, coño, que den un ejemplo de que real y efectivamente tienen interés de mandar un mensaje austero, conservador, prudente. No todo lo contrario. No hay nada que acreditarle positivo a este gobierno. Y mientras más tiempo pasa al frente de la cosa pública, más demuestran lo ineptos que son. Bien, ha estado con nosotros Israel Abreu aquí en La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.